Alfredo. Víctor Pérez, gracias a patrocinio de al principal de aprendizaje, Servicios Gato, Julio, el Pollo Tonis, Héctor Portillo y Paga, Transportes, a Dios sea la gloria, licenciado Carlos Rafael Bueno, Transportes, Víctor Herida, Botas Mari y Amiga Pedrosa. Bueno, saludarlos a través de Canal 10 de la Imagen de Guisate. Sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Diálogo Deportivo, un día miércoles 15 de mayo del año 2013. Pues como siempre, es un gusto poderles saludar y pues por ahí también servirles a través de lo que es el deporte en sí, no solo en lo internacional, en lo nacional y por supuesto de todo lo que pasa con el equipo de veteranos de Guisate. Así es que ya vamos a pues, entrar de lleno a comentarles todo esto, pero déjenme decirles que queremos disculparnos porque el pasado no pudimos estar con ustedes por cuestiones de trabajo. La verdad que pues, ya no nos dio tiempo estar por acá con ustedes, pero lo hacemos con todo el gusto el día de hoy. Así es que para nuestros patrocinadores, mil gracias por esa confianza que nos dan y por supuesto son ellos los que hacen posible la transmisión acá en Diálogo Deportivo. Así es que el día de hoy vamos a arrancar pues en lo internacional, donde el día de hoy allá en Amsterdam, Holanda, se dio la gran final de la UEFA Europa League, donde el equipo del Chelsea, ese equipo blue, como le llaman, este equipo inglés, de la mano de Rafa Benítez, venció al equipo de Benfica de Portugal, un equipo pues también muy plagado de buenos jugadores, pero lastimosamente pues en el tiempo agregado anotan el gol del gane los del equipo de Blue y por supuesto se coronan bicampeones de la
Luego viene por la vía del penal Oscar Cardoso, el paraguayo, viene y anota para el equipo del Benfica de Portugal. Y cuando ya pues, estaba por concluir el encuentro, un testarazo de un jugador serbio. Ya le vamos a hacer una pregunta, una dinámica para que usted esta tarde noche se lleve un balón de fútbol por cortesía del señor Julio Francisco El Pollo Donis. Así es que 2-1 gana el equipo del señor Rafa Benítez, técnico español. Ahora pues lo hace con sus dirigidos del Chelsea, equipo inglés, quien se corona monarca de la Europa League. Así es que felicitaciones pues, desde ya. Queremos decir que muy bien comandado este gran equipo por ese gran técnico español, Rafa Benítez. Y por supuesto también ya les vamos a estar hablando un poquito de lo internacional también, porque es donde ya el Barcelona pues, se coronó campeón el pasado domingo. Así es que déjenme decirles que las anécdotas pues por ahí dicen que hace pues muchos años que el Benfica no es campeón de la Europa League. Y en ese momento, cuando este equipo portugués gana la Europa League, que fue en el año 1963, imagínense cuándo hace eso, ya casi 50 años, que no gana el equipo del Benfica una liga de estas. Lo dijo el técnico, era un técnico pues, de la Guzmán, así se llamaba este técnico, y por supuesto de la Guzmán dice pues que él quería pues en su contrato un poquito más de dinero, y los directivos le dicen no, mejor se va del club, que nosotros no tenemos más plata para pagarle. Entonces viene él, ya siendo campeón de la Europa, viene y dice, pasarán más de 100 años y el equipo del Benfica no va a ganar otro campeonato de estos. Imagínense el día pues de hoy se le dio porque no ganó pues, el campeonato de la Europa y muy acertado él en su comentario en dicho momento este técnico. Por supuesto pues ahora pues dicen por ahí pues que el técnico también tenía mucho que ver en lo que dijo. Así es que perdió el equipo del Benfica de Portugal y Chelsea se corona campeón de la Europa League. Así es que por ahí pues eso es lo que podemos decir en lo que pasó el día de hoy. Pero la pregunta es la siguiente para que usted se pueda ganar este bonito balón de fútbol. Ya van a aparecer los números por ahí en pantalla. Les quiero decir que la pregunta es tan fácil. A la primera persona que nos llame y nos dé el nombre del jugador que anotó el segundo gol del equipo del Chelsea, le vamos a dar el balón por cortesía de Julio Francisco Pollones. Así es que, ¿quién anotó el segundo gol al minuto 93? Imagínense, 3 de complemento, eso estaba por concluir, cuando viene un tiro de esquina sector derecho donde atacaba el equipo del Chelsea y se levanta este gran jugador y de un testazo manda el balón hacia el ángulo superior izquierdo del cancerbero del Benfica de Portugal. Así es que esperamos que usted nos llame y nos dé el nombre de vamos a ver por acá, ya nos las personas que nos dé el nombre, pero hay muchos mensajes, dice bueno, por acá, bueno, felicidades, dice, bueno, dice, bueno, a los amigos ahí en el taller electromecánico Los Primos, es que sí les decimos a estos amigos, compañeros por ahí, pues, el famoso Mozote, quien es gran amigo del señor Carcacha, por ahí también para Carlos Delgado, para el Pato, para nuestro amigo Mesa, todos ellos, compañeros, es un gusto saludarlos desde acá, desde la cabina de cristal de Canal 10, acá pues donde llevamos a cabo nuestro programa de diálogo deportivo. Así es que recuerden, pues por ahí siempre nosotros, imagínense, ustedes se pueden ganar este balón para que ustedes lo carguen a los muchachitos. Díganos el nombre del jugador que anotó el segundo gol del equipo de Chelsea. Así es que, y usted se va a llevar este balón de fútbol por cortesía de Julio Donis. Saludos amigos ahí en el taller. Pues vimos a este gran amigo por ahí muy atareado el día de hoy. Gracias porque nos han llegado muchos mensajes y gracias
también. Bueno, también ahí está Seco. Seco, muy buenas tardes. Se podría ganar este balón también. Por ahí está este gran amigo. Muy buenas tardes. No habíamos visto bien el mensaje, pero amigos, por ahí que ustedes están en sintonía, hay muchos que están viendo este programa ahí con ustedes. Y para ustedes, el saludo de nuestro estado deportivo acá de Canal 10. Así es que seguimos con la información y les decíamos, ahí pues campeón de la UEFA Europa League, el día de hoy Chelsea se coronó, pero les decíamos también que el pasado domingo ya se había coronado del día pues sábado el equipo del Barcelona por el empate que había tenido el equipo del Real Madrid, pero como a tambor batiente, como se dice, el campeón ya el Barcelona, jugando también el Vicente Calderón ahí en ese gran estadio donde el Atlético de Madrid pues no es tan vulnerable, pero le ganó el Real Madrid y le ganó también el Barcelona. Así es que faltan todavía pues 3 partidos, de los cuales el equipo de Barcelona podría también no pasar la marca del Real Madrid, sino igualar la marca de puntos del campeonato anterior del equipo del Real Madrid, que sumó 100 puntos en la tabla de posiciones del campeonato español. Y por supuesto Messi también llegó hasta sus 44 goles, que son los que tiene hasta el momento, porque tiene pues por ahí una elongación en su fémur derecho, pues no es una rotura fibrilar, sino es una elongación que él tiene, entonces lo van a cuidar, porque recuerden también, ya vamos a entrar al plano nacional, donde ya también la selección de Argentina viene hacia Guatemala el próximo 14 de junio. Así es que, pues como estamos en el plano internacional, decimos pues en este partido el equipo del Barcelona pues ganó 2-1, goles del chileno Alexis Sánchez y por supuesto de un autogol, pero pues la jugada muy bien ganada por el español Villa, y por supuesto este fue el 2-1 para el equipo del Barcelona, que se coronó campeón el pasado domingo también en la Liga Española. Así es que pues también a raíz de todo eso ya vienen ahora pues los traspasos de los jugadores ya en el invierno, como se dice, y por supuesto ya pues, el equipo por acá tengo una llamada, vamos a ver si nuestro Luchito Batalla conteste, por favor. Por ahí pues muchas gracias a las personas que están llamando. Les decíamos, ya los jugadores empiezan a dar la danza en los grandes equipos, y les digo, ya el equipo del Barcelona ya tiene 2 fichajes ya seguros. Uno es lo de Neymar, que es una contratación millonaria, pues hablan ahí de 135 millones de euros, por ahí pues gracias a la información que nos están dando a través del internet. Y por supuesto les digo, pues el equipo del Barcelona pues también ya a Felipe Luis, por ahí pues otro jugador muy bueno de la saga, y por supuesto Matt Hummels, el alemán, que pues por ahí va, por ahí pues nos llaman, vamos a ver si ya les están dando el nombre del jugador, dice por acá, bueno, no le entendemos acá, este niño. Así es de que, bueno, por favor, si sería tan amable llamarnos al teléfono anterior a la persona, me parece que casi está en lo correcto, pero está llamando, déme acá, pero bueno, vamos a ver, solo tenemos el gusto. Sí, buenas tardes. Oh, ok, sí, ahí estamos en la cosa, sí, perfecto. Así de que, ¿de dónde nos sintoniza? Atrás del estadio, ¿con qué tenemos el gusto? Don Álvaro Méndez, Bratislav Ibrahimovic, él anotó el gol del 2-1 del Chelsea. Puede venir, para tirar ese balón de fútbol, con mucho gusto. Por ahí, señor Méndez. A ver, Canal 10 está en la
un local y un terreno grandísimo también como para hacer otra casa. Así es que muy grande esta casa, Aicanga, en Colonia Bartolomé. Usted nos puede llamar al 59 54 37 77, repetimos, 59 54 73 77 y al 42 63 53 38. Repetimos el segundo número, 42 63 53 38. Así es que esperamos al ganador, al señor Méndez, por acá, ahí nos sintoniza atrás del estadio municipal y por supuesto está en lo correcto del nombre del jugador que anotó el gol del Chelsea, que lo corona campeón de la UEFA Europa League el día de hoy. Así es que gracias a los amigos ahí, a Andrea Ticalú también, fíjense bien, para el señor, bueno, por ahí para Antonio Hernández, muchas gracias ahí por los mensajes, gracias por estar en sintonía del canal 10, también ahí en la propia playa del Semillero, amigos, amigas, también que la disfruten, que la pasen bien, Dios los bendiga como siempre, por ahí siempre en casita, a través de nuestra señal como lo es Megavisión y por supuesto estar muy pegaditos a la imagen de Tizate como lo es Canal 10. Con esto vamos a ir a la primera pausa comercial, regresamos, somos Diálogo Deportivo, acá en Canal 10, ya volvemos. Carlos Rafael Ruano, en 12 calle 4 y expreso 1 de Tizate. Servicios profesionales de abogacía y notariado, escrituras públicas, documentos privados, actas notariales, endoso de títulos de vehículos, soluciona los problemas con su DPI, matrimonios, divorcios, servicios de abogacía,
y 10 y 5:35 de la mañana. También a sus órdenes con los horarios a la ciudad de Quetzaltenango, 4:30 de la mañana y 5:05. Cuentan con pilotos responsables de alta experiencia. Transportes Microvida, 100% utilizante. Ponen sus órdenes también con viajes expresos a cualquier parte del país y servicio de encomiendas. Para su comodidad, nuestros buses cuentan con televisión. Transportes Mi Preferida, 100% utilizante. Continuamos a través del Diálogo Deportivo. Queremos también por este medio, por ahí pues decirle a los muchachos que están ahí en el taller, mil disculpas, pero también acertaron. Y el Seco se ganó un balón de fútbol también. Dijo el señor Ivanovic, anotó el gol del Chelsea. Así es que Seco puede venir a traer el balón también por cortesía de Julio Doris. Así es que muchachos, por ahí caliente alguien que traiga el Seco para entregar el balón de fútbol, porque la verdad que se hizo acreedor también esta tarde del balón de fútbol. Así es que no habíamos leído los mensajes. Muchas gracias a los muchachos que pues se están reportando. La verdad que por ahí pues ya gracias por estos mensajes. Así es que mientras esperamos a los ganadores, vamos a ir también con un poquito de la tele nacional, porque el día de ayer pues pudimos establecer y bueno, establecer por ahí solo veamos un poquito ahí nada más, establecer todo lo que va a pasar el próximo por ahí 14 de junio. Pues por ahí escuchemos el audio. Ya se han puesto a disposición de todos los aficionados. Messi, los médicos de Barcelona han ratificado que no se trata de ninguna ruptura familiar, sino solamente una aclaración y que su recuperación podría durar de entre 2 a 3 semanas, por lo que ha sido notificado por el técnico de la selección argentina. Incluso el propio director técnico ha manifestado que por el momento no está pensando en regresar. Tienen la esperanza de que Messi sea convocado para enfrentar a Colombia luego a Ecuador y luego el 12 de junio a Guatemala. Ecuador para el próximo fin de semana han solicitado los juegos que ya están confirmados con su horario inmediato. El de Comunicaciones contra Ecuador de la Julio Campos se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde. Y lo otro, el de Deportivo Petapa Central Deportivo Martínez será siempre el sábado en el Fernando Coa a las 8 de la noche. Dos juegos más han sido confirmados para el próximo domingo a las 11 de la mañana en el mismo estadio de Revolución de Ciudad Universitaria. La Universidad de Santiago de Guatemala recibirá al Deportivo Municipal a las 12 del mediodía. El estadio de Monterrey recibe al cuadro de Alcoy. Los juegos que todavía no se han confirmado
prefiere aceptar una incomparecencia tal cual provocaría que fuera el doctor Zapero quien se mantuviera. A final de cuentas, ya este día fue a eso de las 5 de la tarde, cuando la primera edición decide qué equipo de los dos se queda en la edición, de los dos acompañarían a Cartago en Puerto Azteca en el ascenso hacia la segunda categoría. Ecografía supuesta llegado para el cuerpo médico de Barcelona. La UNESI no tiene ruptura militar, solamente se trata de una elongación. Esto deja fuera entre 2 y 3 semanas estará en la temporada de Barça de los con la selección argentina. Los que también han llegado por el equipo, han estado en todos los partidos y cuando no la gente porque La recuperación hará en España, pero viaja a América a principios de junio. Por acá. Así es tu nombre, ¿no? A nombre de Canal 10 vamos a hacer entrega a este balón. Muchas gracias por el reporte que tuvieron a través de nuestro programa. Y por ahí pues saludo para toda la visión. Al Barça. Se puede muchachos. Así que también este muchacho vino en nombre del seco, así es que se hizo entrega para otra persona que también nos adivinó el, por ahí el nombre del jugador que costó el segundo lugar para el equipo del Chelsea. Ibrahimovic dice no es Ibrahimovic, sino el jugador es Ivanovic, así es el nombre de este gran jugador que juega para el equipo del Chelsea. Así es que gracias a los muchachos ahí que están en la zona 1 allá en la colonia Primero de Mayo, saludos para todos ellos, por supuesto para esta linda colonia pues, que ya muy pronto pues tendrá otro, pues ya van a empezar a opinar ahí, la verdad que mis amigos tengan paciencia, la verdad que ya va a venir pues por ahí una mejora para esa gran colonia en la Primero de Mayo. Así es que saludos para ahí a los amigos también en Aldea Bolivia, las 5 diferentes zonas de Radio Tiguizate para ustedes, el saludo pues, de este gran estado deportivo y gracias por estar con nosotros. Lo decían por ahí pues, en la televisión nacional, lo vimos hace un momentito, donde pues hay que decirle que ya se dieron los partidos de ida de la primera división, ya está todo listo y preparado para el próximo día domingo, donde será el partido de vuelta, pero los partidos de ida, queremos decirles que pues, Sayache jugando allá en el Estadio La Pasión derrotó 2 goles por 1 al equipo de Coatepeque. Luego también jugando allá en el Morón, en Iztapa, ahí cerquita del puerto de San José, el equipo de Iztapa derrotó 1-0 al equipo de Cobán Imperial. Tienen los partidos de vuelta para el próximo domingo y los partidos serán el domingo 11 del presente mes, donde allá en Israel Barrios el equipo de Coatepeque le dará los honores al Deportivo Sayache y por supuesto en el José Ángel Rossi el equipo de Cobán los honores al Deportivo Iztapa. Los ganadores van a la gran final, pero déjenme decirles que esto será el 26 y 2 de junio, partido de ida y partido de vuelta, pero con un énfasis nada más de que si el equipo de Deportivo Coatepeque gana este campeonato será pues actual y virtual campeón y por supuesto va a ascender directamente a la Liga Nacional. Esto por ser también finalista en el torneo Apertura, donde le ganó el equipo de Nueva Concepción, que espera también a su rival, quien obviamente va a quedar en el segundo lugar del campeonato. Así es que pues esto podría pasar para el próximo domingo, ya pues tener ya los grandes finalistas y déjenme decirles que los que podrían ir a la gran final es el equipo de Coatepeque y el Cobán Imperial. Por razones que es muy poca la diferencia y por supuesto el equipo de Coatepeque anotó un gol de visita y allá en el Israel Barrio pues es diferente el partido para el
próximo día domingo. Así es que por ahí pues a ver qué es lo que pasa, porque la verdad que estos dos grandes equipos están peleando para ascender a la máxima división de la Liga Nacional. Y hablando un poquito de lo que se está hablando de lo que es la Liga Nacional, déjenme decir que ya el equipo de Comunicaciones le sacó 4 puntos al equipo de Mazatlán en la segunda posición y casi va a ser el equipo campeón del torneo clausura de Comunicaciones. Va a estar a la espera, nada más no va a jugar la octogonal, pero por ahí pues faltan 2 partidos, son 6 puntos y algo puede suceder. Que me tiene que Comunicaciones la tiene difícil porque pues le toca que jugar pues, frente al equipo del Xelajú Mario Camposeco. Es cierto, juegan el próximo sábado en su propio reducto aquí en la zona 6 en el Cementos Progreso, pero por ahí pues ya bueno, la verdad que les decía, el equipo de Comunicaciones jugaba el día domingo, ahora pues aplazó su partido para el día sábado a las por ahí 18 horas, así que Comunicaciones espera al Xelajú Composteco el próximo día sábado a las 18 horas. Vamos a ver la pauta comercial, estamos en Canal 10 a través de Diálogo Deportivo, ya regresamos. Gentil patrocinio de Leonel Martín, Alcalde Municipal de Tiquizate, Ceviches del Canto, José Juárez, Julio El Pollo Ortiz, Héctor Portillo y Pala Transportes, a Dios sea la gloria. Licenciado Carlos Rafael Ruano, Transportes, mi preferida, Moda Sari y Aníbal Pedrosa. De a Dios sea la gloria. Su propietario Arnaldo Rodríguez y familia agradece a su especial clientela, establecimientos educativos, empresas privadas, iglesias, agencias bancarias y público en general por depositar su confianza en nosotros. Y como siempre, seguimos a sus órdenes para viajar de una ciudad del país, viajes al aeropuerto y a los mejores lugares turísticos del país. Nuestras unidades cuentan con seguro de vida para 15 personas y un ambiente agradable. Contáctenos a los teléfonos 500381 o visítenos en la 15 calle de la zona 1 de Tiquizate. Viaje seguro y lleve tus malas viajando en la agencia de viajes y transporte turístico. A Dios sea la gloria. Sus órdenes, deliciosos ceviches de camarón, calamar, abulón, mixtos y los fines de semana son tradicionales. Ceviche de concha de oro para cargar bien su batería. También sus deliciosas micheladas de cerveza y mineral, aguas y cervezas bien frías. Cevichería El Gato, atendiendo la esquina de Asfaltada frente al mercado municipal. Atendió amablemente a sus propietarios, María, esposa, hijos y amable personal. Licenciado Carlos Rafael Ruano, en la calle Patio de zona 1 de Tiquizate. Servicios profesionales de abogacía y notariado, escrituras públicas, documentos privados, actas notariales, endoso de títulos de vehículos, solución a los problemas con su DPI, matrimonio,
cualquier parte del país y servicio de encomiendas. Para su comodidad, nuestros buses cuentan con televisión. Transportes Mi Preferida, 100% de Tizate. Estamos de regreso a través de canales. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. Pues alista el cafecito porque ya vamos a ir por ahí. Pues, va a llegar a Tanqueta Ortiz. Queremos saludar también a los amigos ahí en el extranjero. A Julio Núñez, que Dios te bendiga y al lado de tu familia, de tu querida esposa, por supuesto. También al señor Aníbal Pedrosa. Gracias amigos que también son parte fundamental en nuestra programación como patrocinadores y por supuesto a los señores que nos patrocinan acá en Tizate. Muchas gracias porque son ustedes los que hacen posible la transmisión acá en Canal 10. Así es que seguimos con más. Antes pues vamos a reiterar también la ganga de venta de casa que hay en Colonia Bartolomé de las Casas. Por ahí pues se vende una casa con sus tres dormitorios, tiene su sala, tiene su comedor con gabinetes, tiene un local también, por supuesto mucho terreno para hacer otra casa, otra para construir, por supuesto, ¿verdad? Así es que usted nos puede llamar a los teléfonos 59 54 30 73 77, repetimos, 59 54 73 77 y por supuesto al 41 63 53 38. Ahí nos puede llamar. Tenemos ahí una tienda en Colonia Bartolomé, una venta de casas. Así que los esperamos que por ahí nos llamen y por supuesto para poder darles toda la información. Seguimos, les decíamos lo que está pasando en la primera división, tanto en la Liga Nacional también, donde pues la Liga Nacional vamos a entrar al segmento del equipo de veteranos también, pues que la pasamos muy bien el pasado fin de semana, donde pues no ganaron, pero ganaron un equipo muy bueno. Felicitaciones a los muchachos, estos muchachos pues que tienen un futuro muy importante porque son muy buenos jugadores, jugadores de 20, 22 años por ahí. Así es que felicitaciones para ellos ahí en casita que nos están viendo. Por supuesto, ellos trabajan para pues, una empresa acá en Tizate. Y por ahí pues no pudo debutar también la Tanqueta Ortiz, pero ya por ahí pues se va a dar pues, el tiempo necesario para que la Tanqueta haga de las suyas dentro del rectángulo de juego. Lo decíamos a través del bueno, vamos a comer también. Gracias por todo lo que nos están mandando. Ya nos mandaron un pastel, ya nos mandaron por ahí agüita fría también. Y gracias por traernos todo esto. Les decíamos de lo que está pasando en la Liga Nacional, porque fíjense que el equipo de comunicaciones, les decíamos que sacó 4 puntos de ventaja al equipo de Maracateco, pero también el equipo de Heredia está muy cerca del equipo de Maracateco, así que se está peleando la última jornada, se está peleando pues en la Liga Nacional a tambor batiente, como se dice, porque la verdad es que pues estos grandes equipos no se quieren quedar en el camino, y por supuesto por ahí pues, también los que están peleando por el descenso, imagínense pues ya el equipo de la Liga Escuintla, pues con unos tiros por ahí, pues muy poquito, porque si por ahí el equipo de Suchitepec le empata o le gana el próximo día viernes, que me parece que van a adelantar un partido en el Carlos Salazar Mazatlán, la Liga Escuintla, el último partido ya va a estar descendido en la primera división, jugando su último partido en la Liga Nacional. Esto sería por parte de la Liga Escuintla, pero están peleando, fíjense bien, están peleando los dos equipos, tanto el equipo de Petapa y la Universidad de San Carlos. 45 tiene la Universidad y 44
directo a la primera división. ¿Y quién podría ser el equipo que pues tenga mayor posibilidad de quedarse? Analizo usted porque el equipo de la universidad juega el domingo a las 11 en su debut en el Estadio Revolución frente al equipo de Mitlán, pues que también se está metiendo y está en el quinto lugar. Y por supuesto el equipo de Petapa que juega el próximo sábado a las 20 horas frente al equipo de Marquense también que va en el tercer lugar. Estos unos por no descender y otros también por no dejar pues, la punta del liderato. Entonces esto es lo que tiene atractivo el fútbol nacional en sus últimas dos jornadas del fútbol guatemalteco. Vamos a ir, me parece, todavía tenemos tiempo, vamos a ver, estamos ya pues, en la posibilidad de nuestro, bueno, vamos a ir a comerciales, vamos a grabar este balón también y por supuesto lo esperamos acá en Canal 10. Regresamos, vamos a un comercial. Adiós, sí a la gloria. Licenciado Carlos Rafael Cuadro, Transportes, Micro Vida, Boas Mali y Aníbal Pecosa. Agencia de Viajes y Transporte Turístico, adiós, sí a la gloria. Su propietario Armando Rodríguez y familia. Agencia Social que entrega establecimientos educativos, empresas privadas, iglesias, agencias bancarias y público en general. Puede depositar su confianza en nosotros y como siempre, seguimos sus órdenes para viajar dentro y fuera del país. Es al aeropuerto y a los mejores lugares turísticos del país. Nuestras unidades cuentan con seguridad para 15 personas y un ambiente agradable y cómodo. Contáctenos por los teléfonos 7739 3641, 7884 5071 y el 50088107. O visítenos en la 15 calle 4 frente a la zona 1 de Vicente. Viaje seguro y llegue puntual, viajando en la agencia de viajes y transporte turístico. Adiós, sea la gloria. El gato se pone a sus órdenes con sus deliciosos servicios de jamón, calamar, abulón, mixtos y los fines de semana tradicionales, ceviche de concha de burro para cargar bien su batería. También sus deliciosas micheladas de cerveza en mineral, aguas y cervezas bien frías. Cevichería El Gato, atendentes carreteras Bandada frente al mercado municipal, atendiendo solamente por sus territorios, pero bien esposa e hijos de amado personal. Oficina Jurídica del licenciado Carlos Rafael Cuadro, en 12 calle 4 y 3, zona 1 de Quisate. Servicios profesionales de abogacía y notariado, escrituras públicas, documentos privados, actas notariales, endoso de títulos de vehículos, solución a los problemas con su DPI, matrimonios, divorcios, servicios de abogacía ante cualquier tribunal. Licenciado Carlos Rafael Cuadro Roda, en 12 calle, zona 1. Con autobuses totalmente renovados, con horarios a la ciudad capital, 4 de la mañana, 5 menos 10, 5 y 10
100% de Tiquizate se pone a sus órdenes también con viajes expresos a cualquier parte del país y servicio de encomiendas para su comodidad. Nuestros buses cuentan con televisión. Transporte es mi preferida, 100% de Tiquizate. Bien, pues estamos de regreso a través de Canal 10. Por acá tenemos ya al ganador de la pregunta que hicimos en esta tarde. Álvaro Méndez, pues es un gusto saludarte a nombre también de Julio Francisco Doris. Pues este bonito canal de fútbol que espero que pues por ahí que lo disfrutes con tus amigos, con tus hijos y por supuesto pues a nombre de Julio Doris que nos ve allá en los Estados Unidos. Muchas gracias, pues Álvaro, estamos listos por estar de esta, bueno, estamos de vuelta, estamos por ahí. Disculpas, la verdad que siempre hay fallos técnicos por acá. Bueno, mis respetos. Bueno, hay que comprar cables, hay que comprar de todo un poco, ¿no? Bueno, ahí estamos a ver en la cámara, pues en nuestra cámara viajera. Pues bueno, vamos a darles también por ahí un toquecito del equipo de verano de Tiquizate que se alista para un gran compromiso. Así es que imágenes desde la cancha de Santa Rosa. Muchas gracias ahí a las personas pues que también nos dan el permiso de pues vean, esta es la primera prueba, el balón abajo y la cámara arriba. Qué bonito ese camarógrafo. Así es que bueno, muchas gracias ahí a las personas que pues dan la facilidad para que el equipo de veteranos de Tiquizate pueda hacer sus partidos de fútbol. Vean ahí pues al señor Dan, Adelso Velázquez, el señor Racumín, también Rodrigo Villavicencio, el popular Lalas, todos ellos también pues formaron el 11 titular. Don Juanito Pérez Monge, pues, al final de la chamusquita pues, que se hace, nos da por ahí también sus declaraciones y el saludo para toda la gente linda de Tiquizate. Así es de que en un momento vamos a escuchar al señor Juan Pérez Monge. Pues vean ustedes, tenemos imágenes para el próximo día viernes también por ahí lo vamos a transmitir porque es que ya nos faltan 10 minutos y queremos escuchar qué fue lo que nos dijo. No hay luz por acá, mi amigo. ¿Qué pasa? Aquí qué desastre en realidad acá. Bueno, la verdad que muy dejados estos muchachos, así es de que la verdad que escuchamos a Juanito Pérez Monge que nos dijo el pasado domingo. Esperando que las cosas les salgan bien
efectivo, aparte de esto, estoy jugando martes y jueves, y creo que eso es importante para mantenerse uno físicamente bien, poder ahí tengo sus gracias a las personas que facilitan este campo, a Tino, la verdad que él es una de las personas que apoya mucho al equipo de veteranos también, dirigido por el señor Charlie, por supuesto comandado también por el señor Alonso Velázquez y el Rodrigo Villavicencio. Todos ellos pues forman parte de esa gran directiva, así es que por ahí pues saludos para cada uno de los integrantes y por supuesto como decía la pasamos bien dándole la bienvenida a el señor Acuña, quien pues, la verdad que lo dieron la bienvenida, echándole un poco de agua fría, pero todo esto también fue idea del señor Anqueta Ortiz. De repente se le da la bienvenida a él también. Bueno, así es de que muchas gracias a los televidentes, ya estamos, bueno, estamos a 5 minutos por ahí, y la verdad que pues queremos saludar a todos los amigos, también queremos recordarles que hoy, atentos a la televisión internacional, porque hoy arrancan las semifinales del campeonato de la Liga MX allá en México, donde desde el volcán, ahí en Monterrey, el equipo de Víctor Bucetich recibe nada menos y nada más a las Águilas de este gran técnico controversial, pues la verdad que por ahí como ves el Piojo Herrera, la verdad hoy técnico, un duelo técnico, un duelo de jugadores, pues ahí tanto el Chupete Suazo como también el señor Benítez, ambos pues de diferentes equipos, y por supuesto la otra es mañana cuando el Santos se enfrente frente a el máquina azul de Cruz Azul. Así es que este es esto que está pasando en el campeonato allá en México. La verdad que también podamos estar los equipos ahí, nada más pues el equipo de Monterrey tiene la baja de Jonathan Orozco, ese gran pues guardameta que ha cuidado todo a lo largo del campeonato, pues el arco de Monterrey, pero pues por ahí tienen a un arquero juvenil que también pues ha sacado muy buenos partidos. Por supuesto ya para el partido de vuelta, según los medios de comunicación internacional, decían que el jugador pues Jonathan Orozco, arquero de la escuadra de Monterrey, estará para el partido de vuelta donde pues van a enfrentar al equipo de América, pero ya en el estadio de Santa Úrsula, ahí el estadio Azteca en la ciudad del DF en México. Así es que amigos televidentes, pues saludarlos, amigos ahí en el 1 de mayo para pues todos los amigos que están por ahí, también para Mario Salguero, pues también para todos el saludo y pues de este servidor. Así de que fue un gusto compartir con ustedes un programa más acá en Canal 10 y por supuesto nuestro programa Diálogo Deportivo. Amigos ahí en esta occidental, para que Víctor, para Cristóbal, amigos, pues nos vemos la otra semana, primero Dios. Así de que obviamente a través de nuestro trabajo, y por supuesto gracias por este apoyo que le dan al programa acá en Diálogo Deportivo. Dios les bendiga, que la pasen bien, feliz noche, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo día viernes acá en nuestra programación de 6 a 7 en Diálogo Deportivo. Que la pasen bien. De utilizarte. Un gusto de presentarles
se